¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a Desafíos. Hoy vamos a hablar de un tema más que interesante. Campañas electorales, estrategias detrás de un candidato, estrategias detrás de un partido político para llegar con un buen mensaje a la población y de esta manera ganar votos en las próximas elecciones. Pero ¿cómo se cocina una campaña política? ¿Qué hay detrás de una buena estrategia? ¿Cuáles son los elementos que forman parte de esta? Pues lo queremos compartir esta noche con ustedes, así que no se pierda Desafíos, el reportaje introductorio y los analistas que hoy nos acompañan. Recorrí Guatemala. Gracias a todos los guatemaltecos por las muestras de cariño. Soy Mario Estrada y quiero lo mismo que tú. Te aseguro que unidos nosotros sí podemos. A mí también me rebalsó el vaso ver a mi país así. Guatemala no aguanta más. Soy Juan Gutiérrez, soy candidato a presidente. Acompáñenme en una cruzada. Disminuir la pobreza le conviene al país. Por eso, mejoraremos los programas sociales como... Estos son parte de los múltiples anuncios de publicidad y campañas que han vivido los guatemaltecos en la recta final para las elecciones, la cual ha iniciado a solo 2 meses de llevarse a cabo las mismas. Pero esto no solo se dio en estos días. En los últimos 3 años los guatemaltecos se vieron bombardeados por la campaña anticipada y que el partido puntero a esta fecha ya sobrepasó el techo de 15 millones de quetzales. Hay que destacar que las estrategias de campaña han favorecido notablemente la llegada de presidentes al país, como por ejemplo en el 2003, Oscar Bercheo obtuvo la victoria en los comicios privilegiando una campaña de medios masivos. En el 2011, Sandra Torres se fue por el movimiento social para organizar a estos votantes. Torres utilizó a las coordinadoras de Mi Familia Progresa, MIFAPRO, y estableció una red que integraba a líderes comunitarios, alcaldes, diputados y gobernadores. El clientelismo fue el elemento central del modelo. El Partido Patriota copió este modelo y para contrarrestarlo desarrolló su propia para ofrecer bolsas y organizar a un ejército de votantes a nivel local. Las estrategias de este año no han variado y la utilización de recursos parece no importar a los partidos políticos cuando de promocionarse se trata. Pero ¿quiénes diseñan estas estrategias de campaña y cómo los evalúan los expertos? Se los decimos hoy en Desafíos. Y ese es el tema central que nos ocupa esta noche. Acabamos de ver este reportaje introductorio, una reseña de algunas de las campañas políticas, pero ¿qué hay detrás de estas campañas? De las estrategias que se plantean justamente para atraer al electorado guatemalteco cuando estamos a pocas semanas, podríamos decir, de este acto tan importante para el país. Vamos a presentar esta noche a nuestro primer invitado, Cecil de León, es analista político y bueno, un referente realmente de estos análisis en Guatemala. Cecil, buenas noches, ¿cómo le va? Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, ¿cómo se han manejado las estrategias y cómo definiríamos una estrategia dentro de la campaña política para el público que no conoce estos términos? Pues una estrategia es básicamente la forma de llegar a un público, en este caso a un público votante, para recabar a cambio sus votos, su preferencia en el momento de votar, de emitir su voto. Básicamente son todos los recursos que se tienen a disposición para lograr este objetivo, este gran objetivo. Y estos recursos no solo son financieros, sino también son mediáticos y de cualquier otro tipo, ¿verdad? La ¿De qué depende que una campaña política, si nos metemos ya en este campo, Cecil, sea exitosa o no? Pues del contacto que tenga con la gente, de cómo se conecte, de cómo transmita su mensaje y sobre todo, básicamente, cómo la población lo perciba. Esto es básicamente el éxito o el fracaso de una campaña, obviamente basado en el estudio de ese público meta y en las circunstancias que están rodeando en este momento la elección. ¿Hay alguna relación directa entre la cantidad de dinero que pueda llegar a no tener el partido político con la estrategia de campaña? Sí, no, depende porque digamos en contextos como el guatemalteco, obviamente sin un político pobre es un pobre político, ¿verdad? Un ciudadano de la calle, para llamar de alguna manera, si no tiene los recursos difícilmente puede llegar a tener la posibilidad, y si tiene la posibilidad difícilmente puede llegar a concretar una elección, porque en la actual circunstancia, en la actual situación guatemalteca, los recursos financieros son fundamentales. Si no, miramos cómo el Tribunal Supremo y la población están reaccionando ante el gasto que se considera desmedido de algunos partidos, si no de todos,
y que se está tratando de controlar ese financiamiento. El problema del financiamiento es que siendo privado, pues da lugar a que los financistas luego cobren con muchos intereses ese financiamiento que hicieron en campaña. Si es público, obviamente todos los candidatos tienen acceso a esos recursos y no hay condicionamientos preexistentes. ¿Qué piensa de la situación actual, de la coyuntura política en la que estamos, de las estrategias que están utilizando algunos partidos políticos? Creo que los partidos políticos, en el momento de arrancar la campaña electoral que hizo el tribunal el 2 de mayo, arrancó el tren electoral, y ese tren electoral es una maquinaria enorme que no la detiene nadie, lo estamos viendo. Quien se pone enfrente lo va a pasar arrollando y se termina o descienden los políticos de ese tren en la primera o la segunda vuelta según los resultados. Y el problema es que para los políticos en este momento su objetivo único es ganar las elecciones y ganar la mayor cantidad posible de votantes. Y aunque están hablando y están reconociendo la crisis que está dando en el país, todos responden con la misma respuesta. Todos los demás se tienen que ir porque todos son corruptos y la gente no los quiere, excepto yo. Entonces, partiendo de ese punto, las campañas que se están desarrollando y las estrategias partieron de una Guatemala precrisis. No están respondiendo a la crisis, porque si respondieran a la crisis, los políticos se hubieran ya dado cuenta que la población no quiere los mismos candidatos, no quiere las mismas campañas, no quiere los mismos instrumentos, no quiere los mismos discursos, quiere rostros nuevos, quiere discursos nuevos, maneras de pensar nuevas, pero fundamentalmente formas nuevas de hacer política, es decir, una cultura política diferente a la que tenemos ahora. Entonces, si los estrategas de los partidos, su estrategia la iniciaron y la implementaron a partir de una visión que hoy ya no existe, obviamente van a fracasar y lo estamos viendo, la gente está rechazando todos los spots, todas las campañas porque no están respondiendo a esa necesidad. Limpiemos la mesa y empecemos de cero. ¿Un mal candidato con una buena estrategia puede llegar a obtener buenos resultados en una elección? Bueno, miremos todos los candidatos que hemos tenido y que han ganado las elecciones, no son precisamente los mejores, ¿verdad? El actual candidato lo estamos viendo, hace 2 periodos electorales que se presentó, un grupo de ciudadanos salimos diciendo no vote por militares y hoy tenemos la respuesta. En el gobierno pasado no fue la mejor elección que hicimos, pero hay que entender que tampoco el sistema ha dado para más porque compiten todos con el mismo objetivo, llegar al poder para beneficio personal o de grupo. Y es lo que se ha identificado, es lo que estamos identificando a través de la coyuntura judicial, en este caso las investigaciones de CICIG y el MP, y que estamos viendo que esa clase política cada vez más a la defensiva está defendiendo el status quo, se está defendiendo a sí misma, no está defendiendo los intereses de la población, la cual la llevó a esos puestos de elección. Una buena estrategia llevada por un partido político, ¿qué tanto puede verse perjudicada con las campañas negras, que cada vez son ya más públicas, ¿verdad? Porque el candidato asume directamente y agravia de una manera directa, utiliza medios de comunicación para desacreditar a algún otro. ¿Qué tanto impacto puede llegar a tener? Pues yo creo que hay que tener en cuenta un principio fundamental en el marketing político, que si hablen bien o hablen mal de un candidato, lo importante es que hablen de él, porque si un candidato no es mencionado ni en redes ni en medios, no existe, ¿verdad? Básicamente. Entonces puede ayudar, dependiendo además del manejo que ese candidato haga de esas campañas negras que le están haciendo. Las campañas negras son parte ya del proceso electoral y el problema es que la gente, la población votante entienda que es una campaña negra y que está tratando de beneficiar a un candidato que no da la cara, ¿verdad? Que es un ataque pues, con la mano escondida, muy poco ético, pero que sin embargo es utilizado por los mismos políticos, por los mismos partidos, por las mismas campañas y por las mismas estrategias y es un todos contra todos, así que es otro elemento más que está dentro de la campaña que no es éticamente aceptable, pero que se utiliza, ¿verdad? Y que la población, ese es un tema que aún todavía no identifica y no define.
y que muchas veces caen en el juego de las campañas negras, pero son los mismos políticos que se quejan de las campañas negras los Y que a los su mismos que vez las generan. Exactamente. Cecil, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Un placer. Ha sido un placer platicar con Cecil Aldeón, analista político, abriendo este tema que hoy estamos abordando, estrategias políticas. Más analistas luego de la pausa, no se vayan. Mayor tamaño y potencia, mejores erecciones y por más tiempo. Presentamos a Soberon. Soberon incrementa la potencia masculina, aumenta la duración de la erección, restablece la vitalidad y aumenta la confianza sexual en las personas que lo usaron. Ahora me siento como cuando tenía 18 años. Desde que mi marido toma Soberon, hemos cambiado juntos. Soberon es 100% natural, no tiene contraindicaciones. Mejora la potencia sexual, aumenta la fuerza y la duración de la erección durante el acto sexual. Los fines de semana ahora son para nosotros, porque una dosis dura hasta 3 días. Para erecciones fuertes y duraderas, para un mayor tamaño y potencia. Soberon, la nueva fórmula para su vigor sexual. Llame ahora, ordene Soberon a un precio excelente y reciba 20 tabletas totalmente gratis con su orden de Soberon. Tenga una vida sexual plena con Soberon. Y recuerde, Soberon, 1 hora antes para 60 horas de placer. Goce ahora, llame ya. Amigo agricultor, si quieres aprender, les invito a que veas Visión Rural y lo pones en práctica todo lo que ves. Visión Rural, el sábado a las 4:30 de la tarde y los domingos a las 8:30 de la mañana, solo por Guatevisión. Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros en Desafíos. Esta noche hablando de estrategias en estas campañas políticas, en lo que está ocurriendo en el país. Se suma otro analista también conocedor del tema en toda su extensión. Está con nosotros Alberto Aragón, que es consultor político e investigador. Alberto, buenas noches. Buenas noches, gusto verte. Bueno, ¿cuántas campañas habrás visto pasar, no? Aproximadamente 56. 56. ¿Estamos en un tiempo de buenas estrategias políticas, de buenas campañas políticas o la coyuntura ha revuelto absolutamente todo, Alberto? Está un poco revuelta. No veo unas campañas muy buenas en el sentido de contenido. Hay más agresión, más crítica, dada la situación, que otra cosa. O sea, no quiere decir que no vaya a interesar y vaya a tener, pero por el momento no hay algo que tú digas qué campañas hasta ahora. Tú que manejas tanto estadísticas, encuestas, datos, análisis, ¿qué impacto realmente tienen las estrategias en los resultados finales? Bueno, la estrategia es lo que, derivado de la información, se decide hacer y después las tácticas son las formas que se hacen. Definitivamente, una estrategia buena, basada en información buena, tiene efectivamente un efecto. Lógicamente hay otros aspectos, está el candidato, está el vehículo, están los medios, la selección de medios, el media mix que le llaman, etcétera, pero la estrategia definitivamente es una necesidad real y de las principales en la contienda. ¿Crees, Alberto, que las redes sociales, que hoy están jugando un papel tan preponderante, tienen alguna relación o los estrategas están pensando también en cómo incorporar este gran aparato de las redes a las estrategias? Ya no son solo vallas, anuncios por radio y televisión, hoy las redes son casi fundamentales o elementales, ¿no? Totalmente, se ha constituido en un nuevo medio que es necesario incorporar a la comunicación de la campaña, y se han creado expertos en eso, que por lo general son personas muy jóvenes. Es necesario estar dentro de las redes sociales definitivamente. Tener acceso a financiamiento, que es el tema más cuestionado hoy en la reforma de ley de partidos políticos, en la ley electoral, es uno de los temas principales, pero para plantear una buena estrategia, ¿hace falta mucho dinero o hay que ser más creativo? Una campaña con mucho dinero mal administrada es inferior a una campaña bien administrada aunque tenga menos dinero. O sea, es la administración de la campaña y la selección correcta de los elementos de la campaña y la combinación de ellos es más importante que tirar el dinero. Puedes tirar una cantidad de dinero terrible y simplemente no tener efecto. De ahí viene la teoría de Tagliacalna, que le llaman teoría del factor K. El factor K es lo que determina cuando la inversión empieza a trabajar en contra de los intereses del partido y del candidato. Empieza a disminuir la posición en función precisamente de la inversión.
¿Las encuestas modifican o deben modificar una estrategia? Las que se van publicando previamente, hay algunas que son las que más siguen, por supuesto la de Prensa Libre, por ejemplo, muchos partidos políticos. A partir de ahí se debe replantear muchas veces el mapa si se va descendiendo o se van ganando puntos o no en esta famosa encuesta. ¿Qué piensas al respecto tú que conoces tanto del tema? Muy probable, pero lo ideal, lo más profesional es que los partidos trabajen con sus propias encuestas y con la información que no se publica es la que de verdad determina estrategia. O sea, si la encuesta no es una herramienta promocional, sino una herramienta de estrategia, una herramienta de trabajo. La respuesta es sí, se modifica, porque precisamente la información es para ver la dirección en que están yendo las campañas y, lógicamente, los candidatos. Pero nuestra opinión debe ser manejada con información interior, interna, porque a veces hay, como has visto, hay diferencias en algunos casos. O sea, ¿cuál escojo, esta o esta? Porque algunas no están coincidiendo en algunos casos. Debes trabajar con tu información interna. No quiere decir que no sean buenas, hay algunas que sí, que no tengan recursos para tener información interna, que escoja cuál le parece mejor y que se fija en ello. Pero si la pregunta fue si modifica el resultado, sí debe, en función de lo que estamos viendo, de lo que se vea, es probable que tengamos que modificar un comportamiento. ¿Qué lectura haces de las encuestas, cómo se manejan en Guatemala, sobre todo en esta temporada donde candidatos salen, otros parece que se iban a inscribir, ya no se inscriben, cambian de partido político? Realmente a tan pocos meses de la actividad electoral la situación es muy compleja. Algo que no se menciona, ni se ha dicho, ni se publica en las fichas técnicas, son los niveles de resistencia o de dificultad que hay en las contiendas. Guatemala, yo 45 años haciendo lo mismo en Guatemala, y el lugar donde más resistencia, más niveles de dificultad hemos encontrado. Todavía esta, puede ser que en la contienda anterior fue la contienda que más niveles de dificultad hemos encontrado en una contienda. Y esta se está presentando como tal. O sea, estos cambios consternan, lógicamente. Hay una encuesta reciente que se publicó con resultados que eran reales hacía 10 días. Y cuando lo presentó ya ni siquiera estaba, una de las figuras estaba en la contienda. Es una fotografía del momento en el que la encuesta se realiza, ¿verdad? No para nada refleja lo que puede llegar a ocurrir en el momento. Exactamente. O sea, lo que pasa en el momento que se entrega es muy probable que sea distinto en el momento. Claro, hay procesos en que son tranquilos, que van bien, etcétera, y somos capaces de dar esos resultados exactos. Pero por lo regular, una contienda como esta, cuando se entrega, ya no es lo mismo que está pasando el día que se levantó el dato. ¿Por qué crees que hay tanto temor de algunos candidatos de participar en foros? Porque nos está tocando invitar a muchos con público, donde más allá de una estrategia, de un plan de gobierno presentado, a la hora de hablar o de interactuar con panelistas, como que les cuesta mucho más tomar esta decisión. Buenísimo, me das oportunidad de decir algo que he discutido recientemente con varias personas. No todo el mundo está de acuerdo conmigo, pero lanzo el reto. En mi opinión, y de lo que yo he podido leer, no ha habido en la historia, la que yo he podido acceder, un candidato que haya perdido un debate y haya ganado una elección. Y venimos desde el primer debate, Kennedy contra Nixon, etcétera, lo ganó Kennedy, ganó la elección, y no hemos identificado un perdedor de debates que gane elecciones. Al contrario, hemos identificado quienes hayan venido perdiendo una elección, como el caso de Reagan contra Carter, y en el debate le gana. Ya ha sucedido en Guatemala, ha sucedido en todas partes del mundo. O sea que sí es fundamental esta herramienta. Y con consecuencia, el que va a debatir tiene que estar preparado para debate. O sea, aquí han habido casos en que un candidato superior en términos intelectuales que otro, su contrincante o su interlocutor, resultó que lo venció el interlocutor inferior. ¿Por qué? Porque había sido preparado para... Bueno, el caso de Kennedy y Nixon. Nixon a nivel de contenido fue mucho más fuerte superior, y mucho más inteligente. Kennedy era más carismático. Pero los que lo escucharon por radio dijeron que había ganado Nixon. Los que lo vieron por televisión le dieron el voto a Kennedy. Ese es el mejor ejemplo. Digo, uno de los buenos ejemplos y es uno de los primeros ejemplos. Y que de ahí se originan los debates políticos, etcétera, que se hacen públicos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer saludarte. Alberto Aragón, consultor político investigador. Última pausa y seguimos hablando de este tema al volver.
¿Quiere usted tener una figura esbelta y tener unos abdominales como de piedra? ¿Quiere lucir un estómago plano y sin llantitas? ¿Ha hecho abdominales y se ha lastimado su cuello y espalda? ¿O ha tratado de hacer otro tipo de ejercicios que son aburridos o para trabajar algunas áreas que usted quiere sin lograr resultados? ¿Por qué esperar a ver resultados como este en semanas o hasta en meses, cuando este ejercicio le ofrece ver resultados en solo semanas de una mejor manera y más fácil con AB5 Body Shaper? Estoy más tonificada, ¿sabes? Los pasos mejoraron, mi estómago mejoró y mis glúteos se ven mejor. Mi cintura disminuyó y las llantitas desaparecieron. Mi vientre se redujo, ahora sí me puedo abrochar el cinturón. Realmente funciona. Nunca había visto mi cuerpo como se ve ahora con solo usar este aparato. No espere más para tener el cuerpo que siempre ha querido. Mueva, flexione y contraiga su cuerpo fácil y rápidamente. Reconstruya su imagen. Todo esto con AB5 Body Shaper. Ordénelo hoy mismo. Todos los apasionados por las motos ya tienen su programa favorito, Pasión por las Motos, el único programa dedicado al motociclismo en Guatemala, que tiene las mejores coberturas de los mejores eventos. La cita es el sábado a las 9:30 p.m. y el domingo a las 4:30 de la tarde, solo por Guatevisión. Bueno, y para terminar este bloque, quisimos invitar a un especialista en plantear, en tirar a la mesa ideas para estrategias de campañas políticas, para ver cómo se cocina todo esto que después usted ve en una valla, en un comercial de televisión y que muchas veces genera muchas reacciones. Es Hugo Peña, publicista y estratega de campañas políticas electorales. Hugo, bienvenido, buenas noches. Ricardo, buenas noches. Bien, muchas ¿De gracias. qué depende plantear una buena estrategia? ¿De dónde se parte? ¿Del perfil del candidato, del perfil del partido político, de la coyuntura del país? ¿Qué elementos juegan para definir qué camino tomar? Todo juega y todo es determinante. Y juega también muchísimo el ánimo sociológico en el que se encuentra la población. Porque si nos ubicamos en el contexto de hoy, es un ánimo adverso a la confianza, en donde el único bien que ha tenido el político, que es la palabra, hoy ya no es de fiar. Entonces, crear un planteamiento estratégico, comunicacional, como esencia, partiendo como esencialmente es en la palabra, que es el único bien del político, es complicado. Es complejo porque ¿qué es lo que quiere el político? El político lo que quiere, o el candidato lo que quiere, es convencer, es trasladar conceptos, es generar credibilidad, es generar confianza, y eso, el beneficio para él será que la gente le genere el voto. Pero con la coyuntura con lo que hoy estamos viviendo es muy complejo crear conceptos. Sin embargo, existen otros métodos de penetración, otros métodos de masificación, los estudios que no son reales porque son del día. Entonces es muy complejo, y lo que está influenciando terriblemente hoy es las redes sociales, porque cada teléfono inteligente, cada persona es un periodista, es una denuncia, es una postura, es una posición de acuerdo a la realidad, y eso implica muchísimos cambios en el accionar y muchísimos cambios en la operación de lo que significa el quehacer de la opinión pública. ¿Hay buenas campañas en este momento? Hablemos de la coyuntura. Yo creo que lo que hay hoy son dos tipos de campaña. Una campaña de tierra, que son las campañas que penetran a través de la masificación global. Eso significa, vamos, tenemos candidatos, los hacemos que muevan a la gente hacia un punto estratégico, llegan los candidatos, dan un mensaje, a veces es real, a veces no es real, a veces no sabemos cuál es el impacto y la medición que pueda tener, porque la gente a veces llega simple y sencillamente porque quiere ir a distraerse, y eso es todo lo que es tierra. El otro trabajo es el trabajo de aire, que es a través de la radio, de los medios, de la televisión, de las redes sociales, y ese es un trabajo que hoy no se puede medir exactamente. Por eso es que vemos mucha desconceptualización electoral en este momento. O sea, no hay una campaña que tenga en este momento bien definida la ruta estratégica. La gente está cambiando constantemente porque se está dejando llevar mucho por los estudios, y los estudios no son reales. La posición del país es irreal, o sea, esta elección no está jugada. Es una ficha al aire porque la coyuntura es la que está jugando.
utilizar un espacio en televisión o en radio para atacar al otro candidato, para atacar su campaña política, en vez de utilizarlo para dar una propuesta o dar a conocer cuál sería mi plan para atacar alguno de los tantos problemas que tiene el país. ¿Es una buena estrategia? ¿Funciona ocupar solo mi tiempo para atacar al otro contrincante y no hablar de lo que yo quisiera hacer por el país? O sea, es que el problema de esta clase política de los últimos 30 años es que le ha mentido mucho a la gente. Entonces ya no se sabe si están bromeando. O sea, no sabemos si es un juego, una campaña de ataque en la parte de televisión, por ejemplo. Porque si es un juego y después confirman que es un juego, bueno, uno dice así lo entendió, pero si se ve serio y después confirma que es un juego, sigue engañando a la gente. Y entonces, ¿dónde está la credibilidad del político? ¿Dónde está la seriedad? ¿Dónde está lo que espera la gente hoy de un político del cual se ha sentido traicionado en los últimos 30 años? Porque esa es la realidad del país, Ricardo. O sea, nosotros hemos venido teniendo 30 años de declive. Y hoy, si lo vemos en el marco conceptual real del país, Guatemala ya no es la misma. Ni que hace 4 meses, ni que hace 6 meses, ni mucho menos hace 4 años. Esta Guatemala de hoy ya cambió. Y ya cambió simple y sencillamente por eso. Porque existen las redes, porque la sensación no es la misma, porque la palabra entra por un lado y sale por el otro, porque la gente tiene su propio criterio y porque ha sido capaz de ir transformando la realidad a través de su propia concepción de la vida. Hugo, muchas veces hemos visto y lo hemos corroborado ahorita a través de las redes y de internet, que muchos utilizan campañas políticas que fueron exitosas en cualquier otro país del mundo, de Latinoamérica o cualquier otro lugar, y aplican exactamente el mismo modelo en la campaña con el personaje político guatemalteco. ¿Esto funciona o no funciona? ¿O puede ser un gran error? Más allá de que sea copia o no copia, pero tratar de emular un modelo que a lo mejor es de una realidad democrática y política y social totalmente distinta. Cuando no te dabas cuenta, funcionaba. Pero hoy de todo te das cuenta. Sí. Entonces, no funciona, número uno. Número dos, no está acorde a la realidad, ni al sentimiento, ni a la identidad de la gente. Por lo tanto, no puede adaptarse a una realidad. Conceptualmente sí, una campaña publicitaria en la parte política tú la puedes lanzar y puedes meter un jingle y cualquier cosa y tratar de penetrar, pero la gente no te va a creer y si no te va a creer no te va a votar. Entonces es un error copiar, es un error grave copiar para el país, no es ejemplar. Es simple y sencillamente decirle a la gente que nos ve, a la gran masa popular, que hoy somos 16 millones aproximadamente, nosotros no somos capaces de crear nuestros propios conceptos. Pero no solo es un tema de copies o de publicidad o de comunicación estratégica, no, es un tema de país. O sea, nosotros como guatemaltecos hemos estado metidos en medio del norte y el sur, con dos ideologías distintas, una de izquierda y una de derecha, que no le han servido absolutamente de nada al país, porque el país está más pobre, más deteriorado y socialmente más triste que hace 30 años. Entonces, copiar no sirve. Por último, candidatos, lo hemos visto en la historia latinoamericana, dicen que no tenemos memoria los que votamos y muchos personajes que han sido nefastos o que han salido muy mal del poder años atrás vuelven al poder con votos y ocupan cargos importantes. Alan García en Perú y podríamos mencionar muchísimos otros en el resto de Latinoamérica. ¿Qué pasa con los candidatos guatemaltecos que de pronto salieron del poder muy mal y de pronto vuelven con la intención de ocupar un cargo público y tienen el beneficio de la gente? ¿Se puede llegar a borrar con una buena estrategia la mala imagen o borrar la historia de un candidato nefasto o sospechado en varios sentidos? Bueno, un candidato nefasto, sospechado y confeso no debiera participar. Eso es lo primero. El artículo 113 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos lo prohíbe. Eso es lo primero. Lo segundo, el problema que hemos tenido en este país es que un candidato que se ha declarado confeso, en este caso específicamente, también fue mutilado y fue victimizado por los propios medios de comunicación durante un periodo determinado, que no fue un periodo de un año, fue un periodo de 6 años consecutivos en donde de verdad sacaba la cabeza y se la cortaban, sacaba la cabeza y se la cortaban. Y también la gente siente y percibe que independientemente de los errores hay un poquito de injusticia. Entonces es un tema que cuando se llega a revertir la opinión ahora es favorable para este candidato. Claro. ¿Sí? No es culpa de él,
es culpa de la ruta estratégica de país. Y tampoco es culpa de la gente, porque la gente lo que necesita es abrigo, lo que necesita es protección. Y por eso es que la gente elige candidatos, porque son los que los van a representar y los que al final de cuentas les tendrían que solucionar los problemas cotidianos, porque los problemas de la vida de cada uno de nosotros no los puede solucionar nadie si no es uno mismo. Así es. Hugo, muchas gracias por acompañarnos. Un placer platicar contigo. Ricardo, qué gusto. Hugo Peña, publicista y estratega de campañas políticas. Interesante, ¿no? El tema, los espero la próxima semana. Seguimos hablando de lo que está pasando en estas elecciones 2015. Nos vemos.